Lo llamaban el cobrador, no de oro ni de caballos, sino de las deudas de hombres malvados. Deudas que no se pagaban con sangre, sino con promesas. Llevaba 3 semanas rastreando a la muchacha a través de los páramos desolados. Era el pago final por el cobarde trato de su padre. Para el cobrador era simplemente saldar una cuenta, una tarea como cualquier otra. La encontró en las ruinas de una vieja misión, acorralada y temblando, con los ojos llenos de un desafío que casi lo impresionó. Su mano se extendió hacia ella para terminar el trabajo. Pero entonces ella miró más allá de él, llevando su propia mano al suave bulto de su vientre, y con la voz quebrada suplicó: «Estoy embarazada». Por primera vez en una década, el cobrador se quedó helado. El contrato era por la deuda del padre, por una vida. Pero el niño no estaba en el libro de cuentas. Acabar lo que el padre empezó significaba ahora condenar un alma inocente, pero desafiar el contrato significaba perder su propia vida. Parte 2. El silencio que siguió a su confesión era algo vivo, más pesado que los muros de piedra que los rodeaban. La mano extendida de Kellen, que momentos antes había sido un instrumento de muerte, ahora colgaba en el aire como una herramienta rota. El libro de cuentas en su mente, con sus columnas ordenadas y su certeza absoluta, era ahora una ruina humeante. No veía más que a la chica, Elara, con la mano como un pálido escudo sobre la vida que llevaba. Sus ojos desafiantes ahora inundados de una esperanza aterradora y desesperada. Era una esperanza que él no se había ganado y que no deseaba. La esperanza era una complicación. La esperanza no estaba en el libro. Aún estaba paralizado por esa ecuación imposible cuando escuchó un sonido. El crujido de la grava fuera de los muros de la misión, demasiado torpe para un carroñero, demasiado deliberado para un animal. Luego, la risa grave de un hombre, impregnada de whisky barato y una fea confianza. El entrenamiento de Kellen, la década de instinto afilado como una navaja, finalmente rompió la parálisis. Se movió sin pensar, como un depredador que siente a una manada rival. Una mano fue al hombro de Elara, empujándola hacia abajo detrás de los restos del altar, un gesto de puro e instintivo impulso. La otra mano ya sostenía su colt, el metal frío y benditamente simple contra su palma. 4 jinetes entraron en el patio de la misión. Eran hombres ruines y curtidos, de los que encuentran su valor en el número y su paga en el fondo de una botella. Su líder, un hombre corpulento de barba grasienta, desmontó y se pavoneó hacia la entrada. «Sabemos que estás ahí, niña», gritó, su voz una mancha grasienta en el sagrado silencio. «Tu papi te manda saludos. Dijo que hiciéramos que pareciera un accidente. El cobrador ya debe de estar lejos, supongo». El hombre escupió un chorro de tabaco cerca del arco. Esperaba encontrarla sola y aterrorizada. No esperaba encontrar a Kellen. Este era el momento de la decisión, la encrucijada. El libro de cuentas era claro. Su asunto era con la chica. Estos hombres eran una cuenta aparte, un problema que no le correspondía resolver. El camino más simple y lógico era escabullirse por la parte de atrás, dejándolos con su sangriento trabajo. Su contrato seguiría roto, pero al menos no estaría agravando el error. Pero Kellen no se movió. Sintió el grito ahogado de terror de Elara detrás de él, y fue como un ancla arrojada a su alma. Ya no era solo el cobrador. Ahora este era su problema. Lo había tocado, y ahora le pertenecía. Con una furia fría que lo sorprendió incluso a él, se dio cuenta de que no estaba enfadado con esos hombres por su crueldad. Estaba enfadado con ellos por obligarle a elegir.
El primer hombre que cruzó el arco nunca lo vio. El brazo de Kellen se cerró alrededor de su garganta desde las sombras, un susurro de movimiento y un último jadeo ahogado. El segundo hombre vio caer a su compañero y fue a por su pistola. Pero el cuchillo de Kellen ya estaba en el aire, un destello de plata que terminó con un ruido sordo y húmedo en el pecho del hombre. Los dos últimos en el patio corrieron hacia sus caballos, con la confianza de borrachos hecha añicos. Kellen no les dio la oportunidad. 2 disparos de su Colt, tan rápidos que sonaron como un único y definitivo trueno. Y el silencio regresó. Todo había terminado en menos de 10 segundos. Un torbellino de violencia brutal y eficiente. Pero esta vez fue diferente. Esta violencia no era por un contrato. No era para saldar una cuenta. Se miró las manos ensangrentadas, luego a la chica acurrucada detrás del altar, y una sensación nauseabunda y desconocida lo invadió. Acababa de matar a 4 hombres no para cerrar una cuenta, sino para abrir una. Acababa de salirse del único camino que había conocido, y el desierto que tenía por delante era aterrador y absoluto. Parte 3. Arrastró el último cuerpo fuera de la vista con movimientos económicos y sombríos. El desierto se encargaría del resto. El aire, que momentos antes había crepitado con pólvora, ahora se sentía pesado, denso por el olor cobrizo de la sangre fresca y las preguntas que se negaba a hacerse. Se volvió hacia la misión, su sombra larga y nítida bajo la luz moribunda. Dentro, el ara no se había movido de su sitio detrás del altar. Era una estatua de terror, con los nudillos blancos de tanto aferrarse a la piedra desmoronada, sus ojos abiertos fijos en la entrada, esperando más violencia. Vio un corte superficial en su antebrazo, donde una astilla de madera del tiroteo la había rozado. Otra complicación, otra deuda. Kellen se acercó a su caballo, sacó su cantimplora y un trapo limpio de la alforja. Cuando volvió a entrar en la misión, no habló. Las palabras eran torpes, inútiles. Se arrodilló ante ella, con movimientos lentos y deliberados, como quien se acerca a una yegua asustada. Destapó la cantimplora y vertió un poco de agua en el paño. Ella se estremeció cuando él le tocó el brazo. Un temblor de puro miedo animal la recorrió. Su propia mano se detuvo, a centímetros de su piel. La mantuvo allí, quieta y paciente, hasta que el temblor de ella amainó. No era amable, era metódico. Limpió la herida con una eficiencia distante, su tacto sorprendentemente suave, el trabajo de un hombre que sabía cómo manejar cosas frágiles y rotas. El silencio se alargó, llenado solo por el sonido del paño húmedo sobre su piel y sus respiraciones cortas y superficiales. Terminó su trabajo, atando el trapo en un vendaje tosco pero seguro. Fue mientras apretaba el nudo que la voz de ella, un hilo de sonido en la vasta quietud, rompió el hechizo. Enviará a más hombres. No era una pregunta. Kellen gruñó afirmativamente, con los ojos en el nudo. ¿Mi padre?, preguntó ella, su voz apenas un susurro. Kellen negó con la cabeza una vez. No, el hombre al que tu padre le debe. Vio un destello en los ojos de ella, no solo miedo, sino una comprensión incipiente. Lo estaba mirando, viéndolo de verdad, no como un monstruo, sino como una pieza en un tablero que apenas comenzaba a comprender. El terror que había congelado sus facciones estaba siendo reemplazado lentamente por una resolución frágil y cautelosa. Era una mirada que lo incomodaba profundamente. «La deuda», dijo ella probando la palabra. «Era una deuda de juego, con Silas Kane». Dijo el nombre como si fuera una maldición, y el aire se enfrió a su alrededor.
Caín no perdona las deudas, no perdona nada. Al ver que él la había salvado, un hombre enviado para reclamarla, ella había tomado una decisión. Acababa de entregarle un arma al hombre que se suponía que era su verdugo. Por primera vez, Kellen sintió una grieta en el frío muro de su indiferencia. No era amabilidad, no era piedad. Era una semilla extraña e inoportuna de empatía, y supo, con una certeza que le heló hasta los huesos, que los mataría a ambos. Parte 4. Cabalgaron sin descanso durante 2 días. El silencio entre ellos una vibración constante. Kellen los forzó implacablemente, eligiendo senderos que eran poco más que caminos de cabras, sus ojos escrutando constantemente las crestas de las montañas a sus espaldas. La confianza estoica que había sido su armadura durante una década había desaparecido, reemplazada por la energía sombría e hipervigilante del que es perseguido. Ya no era el fantasma, era el perseguido. El libro de cuentas estaba roto, el contrato anulado. A estas alturas, Silas Cain ya lo sabría. Los telegramas estarían cantando con su nombre, no como el cobrador, sino como un traidor. Se ofrecería una recompensa, no solo por la chica, sino por él. Era un cabo suelto, un riesgo. Y Silas Cain era un hombre que ataba cabos sueltos. Encontraron refugio en una posta abandonada, un conjunto de edificios tristes y azotados por el viento que se rendían lentamente a la vasta desolación de las llanuras. Una de las estructuras, milagrosamente, todavía tenía una oficina de telégrafos casi intacta. La máquina descansaba sobre un escritorio polvoriento, una araña de metal esperando un mensaje. Kellen pasó la mano por la fría llave de latón. Su primer instinto, el instinto del antiguo Kellen, fue telegrafiar a Silas, intentar explicarse, renegociar de alguna manera los términos imposibles de su nueva realidad. Pero sabía que era inútil. Cain no negociaba con herramientas rotas, simplemente las desechaba. El ara lo observaba desde la puerta, su rostro pálido por el agotamiento, sus brazos envueltos protectoramente alrededor de su vientre. Vio la pregunta en sus ojos. ¿Y ahora qué? Por primera vez en su vida, Kellen no tenía la respuesta. Él siempre había sido el plan, la solución final y brutal. Nunca había necesitado un plan propio. La sensación de vulnerabilidad era un veneno amargo y desconocido en su garganta. No podía hacer esto solo. Admitirlo era una herida a su orgullo, una grieta en los cimientos mismos de su identidad. Pero la supervivencia era un amo pragmático. Sus dedos comenzaron a golpear la llave, no con el ritmo nítido y oficial de sus informes a Cain, sino con una cadencia más antigua y personal. Era un código que no había usado en años, una reliquia de una vida anterior al libro de cuentas. Envió el mensaje a un nombre que no estaba en ninguna de las listas aprobadas de Silas Cain, un fantasma de su propio pasado. Asher. Paso de la silla. 3 días. Trae tu maletín. Deuda pendiente. No sabía si el hombre estaría allí. No sabía si el médico caído en desgracia y empapado en whisky que recordaba seguía vivo. Pero era una oportunidad. Era un movimiento. Mientras el último clic de la llave resonaba en la habitación polvorienta, la realidad de su elección se posó sobre él como un sudario. Acababa de declarar su rebelión no con un disparo, sino con una petición de ayuda. Había admitido debilidad. Había admitido necesidad. El cobrador había desaparecido de verdad, y en su lugar solo quedaba un hombre, expuesto y sin tiempo. Parte 5. Tenían 2 días antes de la llegada de Asher. 2 días en el doloroso silencio de la posta. Kellen había pasado el primero limpiando sus armas y fortificando metódicamente su posición,
encontrando un sombrío consuelo en las tareas familiares. Pero el ara lo había pasado construyendo un santuario. No suplicó ni se quejó. Simplemente trabajó. Encontró una escoba y barrió una década de polvo. Encontró una caja de mantas viejas y raídas y comenzó a remendarlas con una determinación silenciosa. Descubrió un jardín de hierbas medio silvestre detrás del edificio principal y regresó con plantas que él no reconoció, que luego hirvió para hacer un té que alivió el dolor en sus costillas magulladas. La observaba a esta chica que debería haber sido una simple anotación en su libro, y se encontró a la deriva en un océano de variables desconocidas. Ella era una superviviente. Estaba grabado en las cicatrices de sus manos, en la forma eficiente en que se movía, en la resiliencia de su mirada. Él había construido su vida sobre las líneas claras y duras de los contratos y las consecuencias, y ella era un testimonio vivo y palpitante de un tipo de fuerza que el libro nunca podría cuantificar. El silencio entre ellos, antes una herramienta de su oficio, ahora se sentía como una confesión de su propia incapacidad. No sabía cómo hablarle. Así que hizo una pregunta que no estaba en ningún contrato que hubiera hecho cumplir. ¿Por qué tú? Su voz era una bisagra oxidada, rígida por el desuso. Ella detuvo su trabajo, sus manos quietas sobre una manta rota. Al principio no lo miró, sus ojos fijos en la lana raída. «Mi padre», comenzó, su voz baja y firme, «cree que todo lo hermoso es una moneda para ser gastada. Tierras, caballos, hijas». Finalmente levantó los ojos hacia él, y por primera vez él no vio miedo, sino una ira profunda y cansada. La deuda era grande, así que Silas Cain le hizo una oferta. Perdonaría la deuda, y a cambio yo me convertiría en su esposa. El aire se desvaneció de la habitación. La comprensión del mundo de Kaylen, ya fracturada, ahora se hizo añicos por completo. Esto no era una transacción comercial que salió mal. Era una cruzada personal y posesiva. Silas Cain no quería una vida para saldar una deuda. La quería a ella. «Huí», dijo ella, su voz bajando a un susurro. La noche antes de que él llegara. Sabía que el castigo por la promesa rota de mi padre era la cobranza. Te elegí a ti. Pensé que una muerte rápida era mejor que una larga en su jaula dorada. Kellen la miró, la fuerza tranquila en su postura, la forma feroz y protectora en que su mano descansaba sobre su vientre. Su misión, la misión fría y dura del libro, había sido cobrar el precio por una promesa rota. Ahora se dio cuenta con una claridad aterradora. Su propósito había cambiado. Su propósito era proteger a la mujer que se había atrevido a romperla. La misión ya no era sobre el niño, era sobre ella. Parte 6. El tercer día llegó y pasó sin señales de Asher. Un nuevo tipo de tensión, densa y sofocante, se instaló en la posta. Kellen la sentía en el nudo de su estómago, en la forma en que contaba meticulosamente los cartuchos que le quedaban, ordenándolos una y otra vez en el alféizar polvoriento. Él era una criatura de certeza absoluta, y ahora se encontraba varado en un mar de quizás. Quizás el telegrama nunca llegó a Asher. Quizás el doctor ya estaba muerto, boca abajo en una botella. Quizás la ayuda no iba a llegar. Miró a Elara, que observaba el vasto y vacío horizonte, con la mano apoyada en el vientre. No vio miedo en sus ojos, sino una resignación familiar y sombría. Era una mujer que había aprendido a no depender de los quizás. Los caballos fueron lo que los delató. Kellen escuchó el débil y rítmico galope a través de las suelas de sus botas mucho antes de verlos.
2 jinetes, moviéndose con la facilidad práctica y depredadora de los profesionales. Supo de inmediato que no eran Asher, eran hombres de Cain. También supo quiénes serían. Silas Cain era un hombre de gestos fríos y teatrales, un maestro de la guerra psicológica. Para cazar a un traidor, no enviaría a extraños, enviaría a los propios aprendices del traidor, enviaría a los hermanos Finch. Kellen sintió que un nudo frío se le apretaba en el estómago. Él mismo los había entrenado, los había moldeado a partir de arcilla cruda y violenta, hasta convertirlos en las herramientas más afiladas y despiadadas del arsenal de Cain. Sabían cómo pensaba, sabían cómo se movía. Esto no era una cacería, era un ajuste de cuentas. Se dirigió a la puerta, agarrando el rifle que había apoyado contra el marco. «¡Quédate aquí!», le dijo a Elara. Su voz una orden baja y seca. «Tranca la puerta, no la abras, por nadie». Ella asintió, sus ojos abiertos con un terror nuevo y específico. Lo había visto como una fuerza de la naturaleza, una solución a sus problemas. Ahora lo estaba viendo como algo completamente diferente. Un hombre que estaba tan atrapado como ella. No corrió. Correr era una admisión de miedo, y el miedo era un lujo que nunca se le había permitido. Salió al descubierto, posicionándose en el centro de la posta polvorienta, una figura solitaria y desafiante contra el sol poniente. Quería que lo vieran, quería que supieran que esto era una elección. Mientras los hermanos Finch aparecían a la vista, sus rostros familiares y crueles endureciéndose al reconocerlo, Kellen levantó su rifle. Ya no era la presa cazada, acobardada y esperando un milagro en el telégrafo. El libro de cuentas ya no existía, las reglas eran cenizas. Todo lo que quedaba era este momento, este pedazo de tierra y la mujer detrás de la puerta atrancada. Por primera vez no estaba cobrando una deuda, estaba defendiendo una. Ya no era Kellen el cobrador, era Kellen el protector, y finalmente, aterradoramente, estaba en guerra. Parte 7. El dolor era una quemazón ardiente, un contrapunto brutal al frío helado del viento que azotaba el paso de la silla. Kellen había recibido un balazo en el muslo, un torpe regalo de despedida del hermano Finch más joven. Había logrado subirlos a ambos a su caballo, pero el mundo comenzaba a deshilacharse en los bordes. Su visión se volvía una mancha borrosa de roca gris y nieve. Estaba sangrando demasiado, y lo sabía. Para cuando vio el parpadeo de una linterna a través de la ventisca, una débil baliza en el caos arremolinado, apenas estaba consciente. Prácticamente se cayó de la silla a los brazos de un hombre que olía a whisky rancio y a remordimiento. Asher. El doctor estaba más viejo, más atormentado de lo que Kellen recordaba. Sus manos temblaban mientras lo ayudaba a arrastrarlo a la pequeña y estrecha cabaña minera que le servía de exilio. «Maldita sea, Kellen», balbuceó Asher, sus ojos abiertos con una mezcla de miedo y vieja familiaridad. «¿En qué demonios te has metido?» Dejó a Kellen en un catre tosco, sus movimientos torpes, su concentración nublada por la bebida. Rebuscó en su maletín médico, el tintineo de vidrio y acero, un sonido frenético y descoordinado. Elara entró en la habitación, silenciosa como una sombra. Echó un vistazo a la situación, a la mancha oscura y creciente en los pantalones de Kellen, a las manos temblorosas del doctor, y su propio terror pareció solidificarse en una resolución fría y dura. Pasó junto a Asher, su rostro una máscara de feroz concentración. Llevaba un manojo de hierbas en las manos, plantas que debió haber recogido de alguna grieta resguardada en las rocas. «Apártate», dijo, su voz tranquila,
pero resonando con una autoridad que atravesó la neblina alcohólica de Asher. Él se quedó helado, mirándola como si fuera la primera vez. Con una competencia que contradecía su situación, comenzó a trabajar. Rellenó la herida con una cataplasma espesa y oscura de hojas machacadas, con un aroma terroso y medicinal. Sus manos eran firmes, sus movimientos precisos. Rasgó una tira de su propia enagua y vendó la herida con una presión firme y experta que hizo que Kaelen apretara los dientes, pero que instantáneamente ralentizó la hemorragia. Asher observaba, aturdido hasta la sobriedad, mientras esta muchacha hacía lo que él, en su estado actual, no podía. Vio la forma en que manejaba la herida, la tranquila pericia en su tacto. No vio a una víctima, no a un bien, sino a una sanadora. Humillado, con sus propias manos finalmente firmes, Asher dio un paso adelante para ayudar, siguiendo las indicaciones de ella. Mientras trabajaba para coser la herida, miró de la mujer ferozmente competente al hombre sangrante e inconsciente en el catre. Había venido aquí para pagar una vieja deuda a Kellen, una deuda de lealtad. Pero mientras observaba a Elara trabajar, sintió que una deuda nueva y más profunda se asentaba sobre sus hombros. Esto no se trataba de ayudar a un amigo. Se trataba de ser testigo de una fuerza que no entendía, y una vergüenza profunda y silenciosa lo invadió. Hizo un voto silencioso y sobrio. No les fallaría. No otra vez. El poder en la pequeña y abarrotada habitación había cambiado. La chica indefensa era ahora la sanadora. El todopoderoso cobrador era ahora el paciente. Y al doctor borracho se le acababa de dar una razón para encontrar su alma. Parte 8. Kaelen entró y salió de una neblina febril durante 3 días. El mundo era un borrón doloroso de momentos. El escozor del whisky en su herida, la presión sorprendentemente firme de las manos de Elara cambiando su vendaje, el murmullo bajo y conspirador de la voz de ella mezclada con la de Asher. Despertó al 4.º día con olor a humo de leña y café amargo. El dolor en su pierna había remitido a un latido sordo y manejable. Vio a Asher sentado en una pequeña mesa tosca, una botella de whisky medio vacía a su lado, su rostro grabado con una desesperación familiar y cansada. Elara no estaba a la vista. «Está fuera», dijo Asher con voz ronca, revisando las trampas. «Esa chica es una superviviente». Tomó un largo y lento trago de la botella, sin apartar la vista de Kellen. «Tuviste suerte. 1 hora más y estarías muerto. Ella te salvó la vida». Kellen se incorporó, sus músculos gritando en protesta. Ignoró el dolor. «Tenemos que movernos», carraspeó, su voz áspera. «Enviará a más». Asher soltó una risa hueca y amarga. «¿Movernos a dónde, Kaelen? ¿No lo entiendes? No hay a dónde ir». Se inclinó hacia adelante, su máscara de borracho cayendo para revelar una claridad escalofriante y sobria. «Sé por qué viniste a mí. ¿Crees que se trata de un contrato roto? ¿Crees que Cain enviará a unos cuantos hombres más? Los matarás y ese será el fin». Sacudió la cabeza lentamente. «El libro de cuentas no es solo un libro, Kellen. Es una telaraña. Es un imperio construido sobre tinta y miedo. Cain no posee tierras ni ganado. Posee gente. Posee jueces en Phoenix, sheriffs en Tucson. Posee al hombre que maneja el telégrafo en el pueblo de al lado y al gobernador que firma las leyes. Cada deuda es un hilo en su telaraña. Y tú, amigo mío, no solo has roto un hilo, has intentado quemar toda la maldita red». Un pavor frío, mucho peor que el dolor en su pierna, se filtró en los huesos de Kellen. Había pasado una década siendo el monstruo en la oscuridad, la consecuencia inevitable de una promesa rota.
Ahora veía que solo había sido el recadero. El verdadero monstruo era el sistema mismo. «No se puede huir de Silas Cain», susurró Asher, su voz quebrándose. «Tiene 1000 brazos y están en todas partes. Mientras ese libro exista, nunca serás libre. Ella nunca será libre. Su hijo nacerá con su deuda». Kaylen miró por la pequeña y sucia ventana de la cabaña. Podía ver a Elara moviéndose por la nieve, revisando una trampa para conejos, su figura recortada contra el vasto e implacable blanco. No vio a una fugitiva, sino a una madre tratando de proveer, a una sanadora tratando de remendar un mundo roto. Huir era un juego de tontos. Esconderse era una solución temporal. Asher tenía razón. La desesperación era un peso frío y físico en la habitación, amenazando con aplastarlos a todos. Pero entonces, mientras observaba a Elara, un pensamiento nuevo y aterrador comenzó a formarse, una astilla de luz imposible en la oscuridad opresiva. Si no puedes escapar de la telaraña, solo queda una cosa por hacer. Encuentras a la araña y la matas. En ese momento, la decisión estaba tomada. La lucha no era por su vida. Era por la de ella y por la del niño. Y no lo haría huyendo. Lo haría dándose la vuelta y caminando directamente hacia el corazón del fuego. Parte 9. El pueblo de refugio llevaba bien su nombre, pues era el paraíso personal de Silas Cain y el infierno de todos los demás. Mientras cabalgaban por la calle principal, Kaylen sintió que un pavor frío y familiar se instalaba en sus huesos. Conocía este lugar. Había ayudado a construirlo, no con martillo y clavos, sino con miedo y la certeza inquebrantable del libro de cuentas. A primera vista, era una imagen de orden. Las calles estaban limpias, los edificios recién pintados, ni una sola pelea de borrachos salía de la cantina. Pero era el orden del cementerio. El silencio no era pacífico, era aterrorizado. La gente se movía con la vista baja, los hombros encorvados, como si un gran peso invisible los oprimiera. La marca de Cain estaba en cada alma. Asher les había advertido, pero verlo era diferente. No era solo un pueblo bajo el pulgar de un tirano. Era una demostración viviente del poder del libro. Un hombre no podía comprar un saco de harina o una bebida en la cantina sin que fuera anotado en el libro del comerciante local. Un libro que era una copia perfecta del de Cain. Cada ciudadano era una mosca en la telaraña, y acababan de entrar en el centro de ella. Kaylen mantuvo su sombrero bajo. Su mano nunca se alejó mucho de su colt. Sus ojos escaneando los tejados, los callejones, buscando la amenaza que sabía que estaba observando. Estaban abasteciéndose de provisiones cuando sucedió. Un herrero, un hombre corpulento con brazos como troncos de árbol, fue arrastrado a la calle por los matones locales de Cain. Su crimen. Su esposa había enfermado y él había faltado una semana al trabajo, retrasándose en una deuda por un yunque nuevo. El hombre no luchó. Simplemente se quedó allí, sus enormes hombros caídos en señal de derrota, su rostro una máscara de vergüenza y desesperación. El sheriff, un hombre que Kaylen reconoció como una de las primeras adquisiciones de Cain, leyó el veredicto de una hoja de papel en una voz clara e impasible. Por incumplimiento de los términos de su contrato, la deuda se duplica, su fragua y herramientas quedan confiscadas. Elara ahogó un grito, llevándose la mano a la boca. Había conocido la crueldad de Cain como algo personal y sofocante. Ahora la estaba viendo como una fuerza sistémica y aniquiladora. La esposa del herrero corrió a la calle, su rostro surcado de lágrimas, suplicando piedad. El sheriff simplemente la apartó. La multitud observaba en silencio, sus rostros una mezcla de lástima y terror. Cada uno pensando lo mismo. Mejor él que yo.
Kellen sintió la mano de Elara apretar su brazo, sus nudillos blancos. La miró y vio el miedo en sus ojos, pero debajo de él, algo nuevo se estaba endureciendo. La misma ira que había visto en la misión había vuelto, pero ya no era la ira de un animal acorralado. Era la furia fría y justiciera de una mujer que había visto el rostro del verdadero mal y había decidido, inequívocamente, luchar. «No es solo el libro de cuentas, ¿verdad?», susurró, su voz temblando de rabia. «Es todo. Él es el dueño de todo». En ese momento, Kellen supo que su misión había cambiado. Ya no se trataba solo de su escape, de su supervivencia. Ella acababa de comprometerse con su guerra, no solo por su propia libertad, sino por el alma de este pueblo y de todos los demás como él. Parte 10. Acamparon en un cañón oculto a un día de viaje de Prescott, una cicatriz irregular en la tierra oculta por un espeso bosque de enebros y pinos. Era un lugar de quietud silenciosa y vigilante. Durante 3 días planearon. Kellen dibujaba mapas en la tierra con un palo, detallando la disposición del cuartel general de Cain de memoria. Su voz un murmullo bajo y metódico, mientras explicaba las rotaciones de guardia, los puntos de entrada y las debilidades. Asher, ahora perpetuamente sobrio y concentrado, añadía detalles sobre las rutinas del pueblo. Pero fue Elara quien lo absorbió todo, sus preguntas agudas y perspicaces, su mirada sin perder detalle. Ya no era solo una superviviente, era una soldado. En la tercera noche, mientras el fuego crepitaba y proyectaba sombras danzantes contra las paredes del cañón, Kellen le puso su Colt en las manos. Era pesado, una pieza de maquinaria sólida y brutal. «Necesitas saber cómo usar esto», dijo, su voz desprovista de emoción. «No para luchar, para terminarlo. Si yo caigo, si me atrapan...» «No dejes que te atrapen a ti, ni al niño, ¿entendido?». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, frías y absolutas. Ella miró el arma, luego a él, y él no vio miedo, sino una comprensión profunda y dolorosa. Asintió una vez, su mano firme mientras tomaba el arma. Pasó la siguiente hora enseñándole. La sensación del gatillo, la patada del retroceso, el olor a pólvora en el aire fresco de la noche. La lección fue un tipo de intimidad extraña y brutal, una confianza forjada en la certeza compartida de la violencia venidera. A medida que ella comenzaba a acertar sus blancos, sus movimientos se volvían más seguros, y el silencio entre ellos cambió. El muro de distanciamiento profesional que él había mantenido durante una década finalmente se derrumbó. «Yo no siempre fui esto», dijo, su voz tan baja que casi se perdió en el crepitar del fuego. Ella se detuvo, volviéndose para mirarlo, la luz de la luna capturando la pregunta en sus ojos. Él le contó entonces, con palabras oxidadas y dolorosas, de un tiempo antes del libro de cuentas, de un pequeño pueblo, una deuda estúpida y una familia que no podía pagar. Lo habían enviado para entregar una advertencia, un simple mensaje. Pero el deudor entró en pánico, se produjo una lucha, y en el caos, la hija pequeña del hombre, no mayor de 10 años, quedó atrapada en el fuego cruzado. Kellen se había quedado paralizado, por una elección para la que no estaba preparado, y en esa vacilación, la niña había muerto. Silas Cain vio una debilidad en eso, murmuró Kellen, sus ojos perdidos en las llamas. Dijo que el mundo es un caos, y que la única forma de sobrevivir es ser el instrumento del orden. Sin elecciones, sin sentimientos, solo los números en el libro. Era una ecuación simple y limpia. Hasta que llegaste tú. La miró, a la mujer que había destrozado sus matemáticas perfectas y estériles
con la variable imposible de una nueva vida. Por primera vez, la dejó ver más allá de la máscara, más allá del mito del cobrador, y en el vacío profundo y doloroso de su ser. Acababa de entregarle la llave de su alma, el origen de su maldición, y en los ojos de ella no vio juicio ni piedad, sino un destello de comprensión compartida y profunda. Eran dos mitades rotas del mismo mundo lleno de cicatrices, y por un momento fugaz y aterrador, a la luz del fuego, sintió algo que no se había permitido sentir en una década: esperanza. Parte 11. La infiltración fue una obra maestra de precisión silenciosa y mortal. Asher, usando su antiguo estatus como médico del pueblo, había creado una distracción en el otro extremo del complejo, un falso brote de cólera que atrajo a la mitad de los hombres de Caín. Caïlen se movió entre las patrullas restantes como un fantasma, un espectro que regresaba al lugar donde fue forjado. Su conocimiento de sus pasajes secretos y puntos ciegos era absoluto. Llegaron al segundo piso del edificio principal, a un pasillo estrecho, a solo una pared de la oficina de Caín y del libro de cuentas que era su oscuro corazón. El plan estaba funcionando. Era perfecto. Y entonces, en el sofocante silencio del pasillo, Elara soltó un grito ahogado, llevándose la mano al abdomen mientras sus ojos se abrían en una combinación de sorpresa y agonía primigenia. Un gemido bajo y gutural escapó de sus labios mientras otra contracción la golpeaba. Sus nudillos se volvieron blancos donde se aferraba a la pared para sostenerse. El bebé estaba llegando. No en unas pocas semanas, como Asher había predicho, sino ahora, aquí, en el centro absoluto de la telaraña. Por primera vez en su vida, Kellen sintió el agarre helado del pánico puro y absoluto. Toda su confianza estratégica, su vida de certeza violenta, se evaporó en un instante. El plan, el perfecto y meticuloso plan para destruir el libro, no era ahora más que una locura, una distracción sin sentido frente a este nuevo, aterrador imperativo biológico. Miró hacia el final del pasillo, hacia la oficina de Cain, tan cerca que casi podía oler el cuero caro de la encuadernación del libro. La misión, el único camino lógico hacia su libertad, estaba justo ahí. Todavía podía hacerlo. Podía dejarla aquí, terminar el trabajo y esperar volver a tiempo. Era la elección estratégica. Era la elección inteligente. Era la elección que el cobrador habría hecho. Pero cuando miró a Elara, doblada por un dolor silencioso y desgarrador, su rostro pálido por un terror que empequeñecía cualquier cosa que los hombres de Caín pudieran inspirar, supo que era una elección que ya no era capaz de hacer. El libro era solo un libro. Esto era una vida. Su vida. No dudó. El plan se acabó, susurró, su voz ronca por una nueva y primitiva urgencia. La tomó en sus brazos, su pierna herida gritando en protesta, y le dio la espalda a la oficina de Caín, al libro, a todo el propósito estratégico de su misión. Abrió de una patada la puerta de un almacén cercano, un espacio pequeño y sin ventanas que olía a lana vieja y cedro, y la depositó suavemente sobre una pila de mantas gruesas. Mientras atrancaba la puerta, los primeros gritos de los guardias, alertados por algún sonido que estaba demasiado aterrorizado para recordar haber hecho, resonaron por el pasillo. Miró de la puerta atrancada a la mujer en el suelo, su cuerpo ya sacudido por otra contracción, y una fría y horrible comprensión lo invadió. Acababa de cambiar la posibilidad de una victoria estratégica por la certeza de una pesadilla táctica. Todo estaba perdido. Y todo acababa de empezar. Parte 12. El mundo fuera de su santuario en el almacén
se disolvió en una sinfonía de caos. Botas pesadas retumbaban por el pasillo. El estrépito de madera astillada resonaba mientras los hombres de Kane comenzaban su búsqueda metódica. Kellen estaba de espaldas a la puerta atrancada, con el Colt firme en la mano. Un centinela solitario contra la tormenta que se avecinaba. Pero su atención no estaba en los sonidos de la caza. Estaba en la mujer en el suelo, su cuerpo un lienzo de esfuerzo sobrecogedor y agonizante. El tiempo se deformó, estirándose y comprimiéndose alrededor de las respiraciones entrecortadas y los gemidos bajos y guturales de Elara. Kellen, un hombre que había orquestado un centenar de elegantes sinfonías de violencia, era ahora un testigo indefenso y aterrorizado de la mecánica brutal, caótica y milagrosa de la vida. Siguió las instrucciones que ella jadeaba entre contracciones, sus manos grandes y llenas de cicatrices, tan acostumbradas a la fría certeza del acero, ahora torpes con mantas y agua caliente que había encontrado en un pequeño armario contiguo. Era un arma sin objetivo, un estratega sin plan, su legendaria competencia vuelta completamente inútil. «¡Ya viene!», respiró ella, su voz un sonido crudo y primigenio que pareció sacudir los cimientos mismos de la habitación. Se acercó a su lado, su mente en blanco, todo su ser concentrado en el milagro profundo y aterrador que se desarrollaba ante él. Justo cuando el crujido de la madera de una habitación cercana se hizo más fuerte, un nuevo sonido atravesó el caos, el llanto agudo y potente de un recién nacido. Kellen no vio una complicación, ni un riesgo, sino un ser humano perfecto, diminuto y de cara sonrojada. Un hijo. En ese instante, mientras cortaba el cordón con su propio cuchillo, los últimos vestigios del cobrador se consumieron hasta la nada. Ya no era el instrumento de ningún libro de cuentas. Era un padre. Era un protector. Era suyo. Los golpes en su propia puerta comenzaron entonces, un golpeteo pesado y rítmico que prometía un final rápido y brutal. Pero cuando Kellen se giró, su rostro una sombría máscara de resolución, vio algo cambiar en los ojos de Elara. El dolor y el terror de momentos antes habían desaparecido, reemplazados por un fuego feroz e incandescente. El animal acorralado se había ido. Una loba madre había ocupado su lugar. «¡La lámpara!», susurró ella, su voz débil pero clara como una campana. «¡Rómpela!». Kellen no entendió, pero obedeció, rompiendo la lámpara de aceite contra la pared del fondo. Un líquido aceitoso se acumuló en el suelo de madera. «Ahora», dijo ella, su mirada fija en él con una intensidad que le robó el aliento. «Dame el arma». Él vio el plan entonces. Una pieza desesperada y brillante de estrategia suicida nacida del instinto de una madre. Le entregó el Colt. El pesado roble de la puerta gimió. La tranca comenzaba a astillarse. Elara respiró hondo, apuntó la pistola al charco de aceite y asintió a Kellen. Cuando la puerta finalmente se abrió de golpe, enmarcando a 3 de los hombres de Caín contra la oscuridad del pasillo, ella apretó el gatillo. La habitación estalló en un torbellino de llamas, un muro de fuego que consumió la entrada y a los hombres que había en ella. A la luz infernal y ardiente, Kellen vio su rostro, transformado. Ya no era una víctima a la que salvar. Era una guerrera. Y él, por primera vez en su vida, no estaba luchando solo. Parte 13. El humo era denso y acre, pero a través de él, Kellen se movía con un propósito singular y escalofriante. Dejó a Elara y al niño llorando, atrincherados en la relativa seguridad del almacén. El fuego que ella había iniciado ahora, un infierno rugiente, que bloqueaba el pasillo y consumía a los últimos sicarios de Caín.
Caminó a través del caos, un fantasma moviéndose a través de su propio pasado atormentado, su colt pesado en la mano, su mente un mar tranquilo y frío de absoluta resolución. Encontró a Silas Cain no en medio de la lucha, sino en su impecable oficina, sirviéndose tranquilamente una copa de brandy como si los gritos y el olor a madera quemada fueran una leve molestia. Cain levantó la vista cuando Kaylen entró, su rostro una máscara de razón decepcionada. No mostró miedo, simplemente señaló la silla frente a su gran escritorio de caoba. «Kaylen», dijo, su voz el instrumento suave y culto que Kaylen había obedecido durante una década. Una impresionante exhibición de caos, innecesaria, pero impresionante. Tomó un sorbo lento de su brandy. Esto es un simple incumplimiento de contrato. Todavía se debe una deuda. Podemos renegociar. Una nueva entrada en el libro de cuentas. Por la chica, el niño. Y por supuesto, por tu propia transgresión. Habló el lenguaje del viejo mundo. El lenguaje de la lógica y las transacciones. El lenguaje por el que Kellen había vivido. Le estaba ofreciendo un camino de regreso, un retorno a la fría y limpia certeza de las reglas. Por un momento, Kellen sintió la atracción de aquello, la seductora comodidad de su antigua vida. Todo lo que tenía que hacer era bajar su arma, aceptar los nuevos términos, y el mundo volvería a encajar en su forma familiar y ordenada. Miró a Cain, a la arrogancia tranquila y posesiva del hombre, a la creencia inquebrantable en su propia autoridad absoluta. Vio a un hombre que creía que el mundo entero podía estar contenido en las pulcras columnas de un libro. Kellen no habló. Pasó de largo la silla ofrecida, sus ojos posándose en la fuente de todo este dolor y poder, el libro de cuentas. Descansaba en un lugar de honor sobre un pequeño pedestal cerca de la chimenea, una lápida masiva, encuadernada en cuero, llena de los nombres de hombres rotos. Este era el corazón de Caín, su alma, la manifestación física de su dominio sobre las vidas de 1000 almas. Caín siguió su mirada, un destello de miedo animal finalmente rompiendo su fachada compuesta. «Kaylen, sé razonable», dijo, su voz perdiendo su filo suave. «Eso no es solo un libro, es orden, es lo único que mantiene unido este territorio». Kaylen lo ignoró. Cogió el libro. Era pesado, cargado con una década de sus propios pecados, con la sangre de la chica en el cañón, con la vergüenza del herrero en la calle. Se giró, no hacia Caín, sino hacia la rugiente chimenea. Oyó a Caín levantarse, oyó la inspiración aguda y de pánico del hombre. Esta era una violencia que Caín no podía comprender, una destrucción de un símbolo, una profanación de toda su religión. Con un movimiento lento y deliberado, Kellen extendió los brazos y dejó caer el libro de cuentas en el corazón de las llamas. Las viejas y secas páginas se enroscaron al instante, la tinta ampollándose, los nombres de los condenados convirtiéndose en cenizas negras y sin sentido. Un rugido profundo y catártico llenó la habitación, mientras el fuego consumía la fuente de todo su dolor. No había matado al hombre. Había matado a su Dios, y en el silencio que siguió, en medio del olor a cuero quemado y promesas rotas, Kellen finalmente se sintió libre. Parte 14. Dejaron Prescott al amparo de una noche sin estrellas y sin luna, dejando atrás las ruinas humeantes del imperio de Silas Cain. Asher les había conseguido un carromato y 2 mulas robustas, y viajaron en silencio, el único sonido el crujido de las ruedas y el suave y ocasional llanto del recién nacido, acunado en los brazos de Elara. La amenaza había terminado. La telaraña había sido quemada.
Kellen no sintió triunfo, sino un vacío profundo y aterrador. Durante 10 años había sido el cobrador. Su identidad había sido una ecuación simple y brutal, grabada en las páginas del libro de Cain. Ahora el libro era cenizas, y él era nada. Un fantasma sin propósito, un arma sin amo. Era un hombre libre, y nunca se había sentido más perdido. Acamparon junto a un pequeño arroyo de aguas claras. El ara atendía al bebé, sus movimientos un retrato de gracia maternal y cansada. Kellen se sentó junto al fuego, mirando las llamas, sintiendo el peso fantasma del libro, la familiar y fría certeza de sus reglas. Había vivido su vida en un mundo de blanco y negro, de deudas pendientes y pagos cobrados. Ahora estaba a la deriva en un mar gris infinito y aterrador. No tenía identidad, ni código, ni idea de lo que se suponía que un hombre como él debía hacer el día después de que la guerra terminara. El ara vino y se sentó a su lado, con el bebé dormido acunado en un rebozo contra su pecho. No habló durante un largo rato. El silencio entre ellos ya no era tenso, sino suave y contemplativo. Entonces extendió la mano y tomó la de él. Fue un gesto simple, pero se sintió más profundo que cualquier disparo. Sus dedos trazaron la red de viejas y pálidas cicatrices que surcaban sus nudillos y el dorso de su mano, un mapa de una vida violenta. «Todos tienen un libro de cuentas», dijo ella, su voz suave como el susurro de las hojas. «Un registro de sus deudas, de sus pecados». Él intentó retirar la mano, una vergüenza familiar retorciéndose en su interior, pero ella la sujetó, su agarre suave pero firme. «Te equivocas con el tuyo», continuó, sus ojos encontrándose con los de él a través de la luz del fuego. «Yo he visto tu libro. Lo vi en la misión cuando te interpusiste entre esos hombres y yo. Lo vi en la posta cuando te enfrentaste a los Finch solo. Y lo vi en ese almacén, cuando elegiste mi vida y la vida de nuestro hijo, por encima de tu misión». Llevó la mano de él a su mejilla, la piel áspera y llena de cicatrices, un marcado contraste con la suya. «Tu libro de cuentas no es un registro de deudas cobradas, Kellen. Es un registro de vidas salvadas. Mi vida, la vida de nuestro hijo». Él la miró, a la mujer que había sido enviado a reclamar, ahora la autora de su salvación. Sintió una grieta en el vacío frío y hueco dentro de él, una fisura a través de la cual una luz nueva, aterradora y hermosa comenzaba a brillar. No era un hombre sin un código. Era un hombre al que acababan de darle uno nuevo. El antiguo Kellen, el instrumento de un libro despiadado, había muerto en las llamas con el libro de cuentas, y en su lugar, bajo el cálido resplandor del fuego, un nuevo hombre estaba naciendo, lenta y dolorosamente. Parte 15. Epílogo. Un año después, el mundo era verde de nuevo. Habían encontrado un pequeño y olvidado valle en lo alto de las montañas, un lugar que los cartógrafos habían pasado por alto, regado por un arroyo que nunca se secaba. El rancho no era mucho más que una cabaña robusta que Kellen había construido con sus propias manos, un pequeño granero para sus 2 mulas y una parcela de tierra que apenas comenzaba a mostrar los primeros y obstinados brotes verdes de una cosecha de primavera. El silencio aquí era diferente del silencio aterrorizado de refugio o del silencio vacío de la posta. Esta era una quietud viva, llena del susurro de hojas nuevas, el canto del arroyo y el ocasional y feliz balbuceo de un niño descubriendo sus propias manos. Kellen estaba sentado en el porche, remendando un arnés de cuero, el trabajo familiar y rítmico un bálsamo relajante para su alma. Ya no era el cobrador, un fantasma atormentado por las deudas de otros. Era Kellen,
un esposo, un padre, un constructor. El ara salió y se sentó a su lado, pasándole una taza de hojalata con agua fresca. Se apoyó en él, su cabeza descansando en su hombro, y se sentaron en un cómodo silencio, observando a su hijo, que apenas comenzaba a gatear, explorar el nuevo mundo verde de los escalones del porche con una maravilla de ojos abiertos. El sonido de un jinete que se acercaba, antes una señal de pavor inminente, era ahora bienvenido. El doctor Usher coronó la pequeña colina en una mula de lomo vencido, con una amplia y genuina sonrisa en su rostro. Estaba sobrio, sus ojos claros, sus manos firmes. Venía una vez al mes, trayendo provisiones y noticias del mundo más allá de su santuario. Desmontó, le entregó a el ara un pequeño saco de azúcar y una aguja nueva. «Está creciendo», dijo Usher, asintiendo hacia el niño. «Se parece a ti, Kellen, la misma mandíbula terca». «Decidimos un nombre», dijo el ara suavemente, sin apartar los ojos del niño. Kellen la miró, una pregunta silenciosa en su mirada. Le había dejado a ella la tarea de nombrarlo, un pequeño trozo de su pasado que él no tenía derecho a reclamar. «Tuve un hermano», dijo ella, su voz cargada de un recuerdo que Kellen nunca había oído. «Era un buen hombre, un hombre amable. Antes de que las deudas de mi padre lo consumieran todo, él era quien nos mantenía a salvo». Levantó la vista hacia Kellen, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Se llamaba Samuel. Kellen sintió una profunda y dolorosa sensación de certeza instalarse en lo más profundo de sus huesos. Esto era todo. Esta era la última entrada en el único libro de cuentas que ahora importaba. Esta no era una historia de deudas y pagos, de violencia y supervivencia. Era una historia de un legado. No un legado de riqueza o poder, no un reino construido sobre el miedo, sino algo mucho más frágil e infinitamente más precioso. Era el legado del nombre de un buen hombre, transmitido, una semilla de esperanza plantada en un mundo nuevo y verde, un testimonio del hecho de que incluso después del más cruel de los inviernos, la vida, terca, hermosa e implacable, siempre podía comenzar de nuevo.